Madrid, principios de la década de 1950. En una zona acomodada de la ciudad, en un piso situado en una de las calles más conocidas del centro, la vida transcurría con aparente normalidad. Era un barrio tranquilo, de viviendas amplias, lejos de la imagen que uno asociaría a un suceso perturbador. Fue allí, en ese contexto cotidiano y respetable, donde la policía accedió a una vivienda sin imaginar que, tras esa puerta, se escondía uno de los casos más inquietantes de la crónica negra española. La policía no esperaba encontrar nada fuera de lo normal cuando entró en aquel piso. Era una vivienda como tantas otras, silenciosa, ordenada, habitada por una sola persona. Nada hacía pensar que, tras esa puerta, se ocultara algo fuera de lo común. Pero dentro, sobre una mesa, había un frasco de cristal grueso, pesado, de los que no se compran por casualidad. Estaba limpio, bien cerrado, colocado con cuidado, como si su contenido mereciera atención. Y dentro, suspendida en un líquido transparente, había una mano humana. No era una sombra ni una forma confusa. No dejaba lugar a dudas. Era una mano cortada por la muñeca, conservada con una precisión inquietante. Los dedos estaban ligeramente curvados, las uñas limpias, recortadas, la piel pálida, sin señales evidentes de violencia más allá del corte limpio que la separaba del resto del cuerpo. No había sangre en el frasco, no había etiquetas, no había ninguna nota, solo la mano. El impacto no vino solo de lo que contenía el frasco, sino del lugar donde estaba. No se trataba de un laboratorio, ni de un hospital, ni de una sala de disección. Era una casa, un piso particular, un espacio privado donde alguien hacía vida normal. La escena no mostraba signos de lucha ni de urgencia. Nada estaba fuera de su sitio. Todo indicaba que aquello no había sido escondido, sino colocado, con calma, con intención. La mano no parecía llevar mucho tiempo separada del cuerpo, pero tampoco era algo reciente. Había sido conservada. Trataba de mantenerse intacta. Y ahí surgieron las primeras preguntas. ¿De quién era esa mano? ¿Dónde estaba el resto del cuerpo? ¿Y por qué alguien había decidido conservar solo esa parte? Porque perder una mano puede ser un accidente. Pero amputarla, preservarla y mantenerla dentro de una vivienda, eso no es fruto del azar. Aquello no parecía un acto impulsivo. Parecía una decisión consciente, un gesto deliberado. Y mientras la atención se centraba en el frasco, había una ausencia imposible de ignorar. El cuerpo al que esa mano había pertenecido no estaba allí. La entrada de la policía en aquella vivienda no tenía, en principio, nada de extraordinario. No se trataba de una redada, ni de una investigación criminal en marcha. La visita estaba relacionada con un fallecimiento reciente y ciertos trámites que no habían seguido el curso habitual. Nada más. La propietaria del piso vivía sola. Era una mujer conocida en el edificio, aunque no especialmente cercana. Reservada, distante, poco dada a la conversación. Cuando abrió la puerta, no mostró nerviosismo, tampoco sorpresa. Su actitud era correcta, casi fría, como si la presencia de la policía no alterara en absoluto su rutina. Permitió el acceso sin protestar, sin preguntas innecesarias, sin explicaciones. Durante los primeros minutos, nada parecía fuera de lugar. El piso estaba limpio, ordenado, silencioso. No había señales de lucha, no había desorden, no había nada que hiciera pensar en un crimen reciente. Pero la calma no siempre es sinónimo de normalidad. Mientras los agentes inspeccionaban la vivienda con más detenimiento, comenzaron a percibir que aquel no era un hogar cualquiera. No por lo que se veía a simple vista, sino por pequeños detalles que no encajaban del todo. Objetos poco comunes, recipientes de cristal, elementos que no tenían una función doméstica clara. Nada ilegal, al menos en apariencia, pero sí extraño. La mujer observaba la inspección con una tranquilidad difícil de interpretar. No intentaba ocultar nada. No parecía incómoda. Simplemente, estaba allí. Fue entonces cuando el frasco volvió a cobrar todo su peso. Porque ya no se trataba solo de una mano conservada. Se trataba del lugar en el que había sido guardada, del modo en que estaba colocada, y de la absoluta falta de reacción de su propietaria ante el hallazgo. A partir de ese momento, la inspección dejó de ser un trámite. La vivienda, que al principio parecía normal, comenzó a revelar una atmósfera distinta, no violenta, no caótica, inquietante.
Y mientras los agentes intentaban recomponer el sentido de lo que estaban viendo, una idea empezó a tomar forma, lenta pero inevitable. Aquella mano no estaba allí por accidente. Y la mujer que vivía en ese piso sabía exactamente por qué. La pregunta ya no podía evitarse. La mano no era un objeto anónimo. No podía serlo. Y la respuesta estaba más cerca de lo que nadie quería admitir. Durante la inspección, la policía confirmó que en aquella vivienda se había producido un fallecimiento reciente. El cuerpo pertenecía a una mujer joven, la hija de la propietaria del piso. Había muerto días antes. Las causas, en principio, no apuntaban a un crimen violento. No había denuncias previas. No había señales claras de asesinato. Pero el cadáver no estaba completo. Cuando los agentes cotejaron la información, la conclusión fue inmediata y perturbadora. La mano conservada en el frasco pertenecía a esa misma mujer. No se trataba de un resto hallado en otro lugar. No era una mano desconocida. No era la prueba de un homicidio cometido fuera de la vivienda. Era parte del cuerpo de la hija fallecida. Y esa certeza cambió por completo el sentido del caso. Porque si la joven había muerto por causas naturales, entonces la pregunta ya no era quién había matado, sino qué había ocurrido después de la muerte. La explicación que dio la madre fue tan fría como desconcertante. No negó los hechos. No intentó ocultarlos. Reconoció haber conservado la mano. No habló de violencia. No habló de rabia. Habló de apego, de recuerdo, de una decisión personal que, según ella, no hacía daño a nadie. Para los agentes, aquella respuesta no resolvía nada. Al contrario, porque conservar una parte del cuerpo de un familiar fallecido no era un gesto habitual, ni aceptable, ni legal. Y cuanto más se investigaba el interior de la vivienda, más claro quedaba que la mano no era un caso aislado. Había frascos, había restos conservados, había objetos que no tenían cabida en una casa normal. No se hablaba aún de rituales ni de delitos mayores, pero sí de algo evidente. Aquella mujer mantenía una relación con la muerte que escapaba a cualquier explicación sencilla. El caso ya no podía tratarse como un asunto privado. Lo que hasta entonces había permanecido dentro de esas paredes estaba a punto de salir al exterior. Y cuando lo hiciera, no solo interesaría a la policía, también despertaría la atención de la prensa. Y de un país entero que, muy pronto, leería un titular imposible de olvidar. El frasco, la mano y la vivienda dejaron de ser un secreto apenas unos días después. El caso llegó a los titulares del Caso, el periódico de crónica negra más leído de España en aquella época. No tardó en despertar la curiosidad de toda una ciudad, de un país entero. La historia que contaban los periodistas era perturbadora. Una mujer que conservaba la mano de su hija fallecida en su propia casa. Una vivienda aparentemente normal, donde lo cotidiano se mezclaba con lo insólito. Los vecinos, acostumbrados a rumores y a vidas discretas, comenzaron a hablar, a especular, a preguntarse cómo alguien podía vivir con algo así entre sus paredes. Los reporteros describían la escena con detalle, a veces exagerado, pero nunca inventando del todo. Frascos alineados, objetos extraños, restos conservados. El caso pasó de ser un asunto familiar a un fenómeno social. Se hablaba de la madre, de su carácter excéntrico, de su calma frente al hallazgo. Se comentaba el contraste entre la rutina del piso y la perturbadora realidad que escondía. El impacto no solo fue local. Otros medios, radios y periódicos menores reprodujeron la historia. Era imposible ignorarla. Sin embargo, en medio de toda la cobertura mediática, permanecían preguntas sin respuesta. ¿Por qué la madre había conservado la mano? ¿Había intención más allá del recuerdo? ¿Qué sabía realmente de la muerte de su hija? La prensa daba pie a todo tipo de conjeturas, algunas plausibles, otras sensacionalistas. El público opinaba, comentaba, debatía. La realidad, por su parte, permanecía intacta: una mujer, una mano, un frasco, y un misterio que nadie podía explicar del todo. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo lo privado puede transformarse en escándalo público, y como un acto que para la protagonista podía ser un gesto íntimo, podía ser interpretado por otros como algo macabro o inexplicable. Al final, lo que estaba claro para todos era esto: ya nada volvería a ser igual en aquel piso, ni para la propietaria, ni para la prensa, ni para el país que leía, horrorizado y fascinado al mismo tiempo, aquella historia imposible de ignorar. El caso llegó a los tribunales, pero no de la manera que muchos podrían imaginar. No hubo un juicio por asesinato. No se juzgó a la madre por homicidio.
porque la hija había muerto por causas naturales. Lo que sí se valoró fue la profanación del cadáver, conservar una parte del cuerpo de un ser querido sin autorización legal. El proceso fue breve. El veredicto, menos intenso de lo que la prensa había hecho creer. Aún así, la presión social y mediática sobre la familia fue enorme. Vecinos, periodistas y curiosos no dejaban de hablar del caso. El escándalo se convirtió en un recordatorio de hasta dónde puede llegar la curiosidad pública. Tras los procedimientos legales, la vida de la propietaria cambió para siempre. No solo por el juicio, sino por la notoriedad que había adquirido. Se retiró aún más del mundo exterior. El piso, antes silencioso y reservado, ya nunca volvió a ser solo suyo. La mano, el frasco y los objetos que despertaron tanto misterio desaparecieron de la vista pública. La prensa dejó de hablar del tema tras un tiempo, pero el caso permaneció en la memoria colectiva. Una historia que mezcla lo íntimo y lo extraño, el duelo y la obsesión, y como un gesto privado puede convertirse en un fenómeno social. Al mirar atrás, resulta imposible separar la tragedia personal de la fascinación que provocó. Una historia de duelo, de decisiones extremas, de curiosidad humana y de límites que no siempre comprendemos. Porque más allá del titular y del misterio, queda la sensación de que algunas historias no se explican por completo, y que a veces, el silencio y el respeto valen más que cualquier juicio apresurado. Si te gustan las historias que desafían lo cotidiano, suscríbete y no te pierdas las próximas.